Así llegamos a la parte central de nuestro programa, la proclamación de la palabra. Ahora la lectura divina se anuncia en este boletín, se dará con el libro de Apocalipsis. Busquemos en el capítulo 21. Capítulo 21, vamos a dar lectura del versículo 1 al 22 y el 5, perdón, al 5 del 22. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo del 1 y hasta el 22, y después leemos el 25. El capítulo 22, versículo 5. el versículo 5. No, a ver, es todo desde el versículo 9, capítulo 21, versículo 9. Nos seguimos con el 22, y terminamos en el 5. Bueno, voy a dar lectura al primer versículo y luego siguiendo hasta encontrarnos para leer el versículo 22, el versículo 5 del capítulo 22. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. 9, 21, 9. No, hermanos, ahí está 21, 1. Sí, está 21, 1. Está del 1, está desde el 1, hermano. Está desde el 1, Pues perdón. es todo el capítulo 21 y seguimos con el 22 Sí, hasta el 5. perdón, hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Esto está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e sinceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas,
al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se ha establecida en cuadra, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ellos igual. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vino. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que guíe en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No encontrarán en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá Habrá noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y en respuesta a lo que hemos escuchado, tenemos el libro número 51 o al de Vuelas de Belén. Himno número 51 de la tercera sección, Jesucristo su nacimiento, letra compuesta por Philip Brooks y la letra de Lewis H. Retner. Hijo
mensaje de este día, el árbol de la vida en Navidad. Tomen su lugar, por favor. Vamos a buscar en las Escrituras el libro de Apocalipsis. Vamos a detener nuestra mirada, pero también nuestro entendimiento en el versículo número 2. Apocalipsis 22, versículo número 2. Si lo tenemos ahí en nuestros lugares, vamos a darle lectura todos al unísono. Dice así: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tu palabra, aún desde el mismo paraíso, siempre se hizo presente para con el hombre. Tus patriarcas y tus profetas no han dejado de proclamarla. Tus apóstoles y tu iglesia, los padres de la iglesia, y cada uno de los pastores que tú has levantado a través del tiempo, no han dejado de tronar con tu poderosa palabra. Señor, hoy asistimos como siempre convocados por ti, por tu Espíritu Santo, para que en la comunión de los santos escuchemos la voz de Jehová, rogándote que tu Espíritu Santo haga la obra milagrosa en nuestros corazones, de tal manera que seamos sensibilizados por tu Espíritu y por también el influjo de tu palabra, y que seamos movidos, no solo sensibilizados a las lágrimas, sino movidos también a la acción, para que tu reino, Señor, sea rescatado, restaurado, redirigido y entregado a ti, Señor, el Señor de la viña. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ustedes ven el título y bueno, coloquialmente hablando, pudiéramos decir que hasta cierto punto lleva maña. Los títulos son pensados. Los títulos no son nada más puestos así y ya. Un título, en primer lugar, informa. Y aquí ya nos está informando cuál va a ser el tema. Ya sabemos, no vamos a hablar de las papas fritas, por ejemplo. Ahí está explicado. Un título también opina. Y allí está ya una opinión, allí ya está una afirmación. Es el árbol de la vida, no es el árbol de la Navidad. Ya está allí, dado. Naturalmente que eso se tiene que redimir durante el desarrollo de la exposición. Pero ya comenzamos a afirmar que no es el árbol de la Navidad, es el árbol de la vida. Pero también tiene una tercera función: atraer. Bueno, y este palabrero, ¿por qué dice que el árbol de la vida, si es el árbol de la Navidad? Ya empieza a levantar preguntas, ya empieza a generar preguntas. Y entonces, pues nos fuimos al versículo 22. La escritura comienza con el árbol de la vida. Recordarán, en el paraíso se nos mencionan dos árboles. Y la escritura termina también con el árbol de la vida. El árbol de la vida entonces está al correr de toda la historia de la humanidad. Y es entonces hacia allá, hacia donde apunta. Dice el versículo 2: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río. Somos muy dados, y bueno, es lógico, a pensar de inmediato en las palabras tal cual.
Si leyéramos la palabra burro, pues lo primero que tenemos que imaginarnos es un animal de 4 patas, etcétera y etcétera. Pero recuerden que las palabras también tienen connotaciones y que esas palabras nos llevan incluso aún más allá de su significado primario. Aquí, a reserva que el Señor nos dé en algún momento la oportunidad de poder predicar sobre el Apocalipsis, libro por libro, no tiene nada de extraordinario el libro de Apocalipsis, nada de abracadabra, patas de cabra. No es un libro misterioso, es el libro del triunfo de la iglesia. Y aquí está hablando de la comunidad. El árbol de la vida en medio de la comunidad, en medio del pueblo, en medio de los hijos del pacto. Ya no estarán ahí los demás. Ya no estará nuestra abuela si no se arrepintió. Ya no estará nuestro hijo si no volvió de sus caminos. Ya no estará nadie. Solo aquellos que en la gracia del Señor los haya preservado. Allí estará ese árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. No está hablando ni de la manzana, ni de la pera, sino de la totalidad del sustento general de la vida, de aquellos que estarán en ese reino. Y finalmente, de esta sencilla explicación, porque no es ahora el propósito, esperemos que un día lo podamos hacer. La tercera idea que encontramos ahí son: las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ah, caray, ¿qué no es aquí una paradoja? ¿Qué no se supone que ahí ya no habrá más llanto? Lo acabamos de leer en la lectura, en la lectio divina. ¿Ya no habrá enfermedades? ¿Ya no habrá dolor? Pues sí, exactamente. Pero ese árbol no está apareciendo solamente hasta el Apocalipsis. Ese árbol viene desde el Génesis. Ha recorrido toda la historia de la humanidad junto con nosotros. Y ese árbol es el que nos ha dado sanidad. Sanidad a las naciones, los elegidos de China, los elegidos de Seúl, los elegidos de Estados Unidos, los elegidos de todo el mundo. Entonces es en todo ese contexto que uno siempre tiene que interpretar las Escrituras. El árbol que hoy llamamos de la Navidad apunta hacia el árbol de la vida. Como los holocaustos, donde un cordero era sacrificado. Esos holocaustos apuntaban al cordero que sería inmolado. En los holocaustos ese cordero era para expiación de los pecados. En la venida del Mesías ese cordero fue inmolado en la cruz para la sanidad de nuestros pecados. Entonces era un tipo que apuntaba hacia el árbol que hoy llamamos de la Navidad apunta hacia ese árbol, apunta hacia la segunda venida de Cristo. Después de todo, hemos dicho una y otra vez que el Adviento apunta hacia la segunda venida de Cristo, a lo que llamamos la parusia. Hoy, el árbol, lamentablemente, pero por la horrible perversidad del corazón humano en la caída del pecado, ha sido distorsionada totalmente y muchas veces de una manera muy asquerosa lo que es el árbol de la vida, a tal grado que algunos cristianos evitan el árbol de la Navidad como algo inapropiado o incluso impío, debido a la larga asociación que este árbol ha tenido con el uso pagano. Una versión cuenta que cuando los cristianos llegaron al norte de Europa,
observaron que los celtas celebraban el 8 de diciembre el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, colocando adornos de un árbol, ya que éste simbolizaba al universo. Dicen que una vez que estos pueblos fueron evangelizados, se tomó la tradición para simbolizar el nacimiento de Cristo, cambiando el árbol por un árbol de pino. A estos primeros árboles navideños les colocaban manzanas para representar el pecado original y velas que simbolizaban la luz de Cristo. Con el paso del tiempo, las manzanas se cambiaron por esferas y las velas por luces. ¡Qué bonito se oye! Y si usted no lee las Escrituras, y si usted no está pendiente de la historia que la escribe Dios, usted se queda con esto. Y esto es lo que van a asimilar sus hijos. Y esto es lo que va a asimilar todo el mundo. Con mucha tristeza, leí un artículo de un pastor reformado, un alto ejecutivo que representa a su iglesia, la Christian Reformed Church, diciendo: aunque el árbol de la Navidad tiene origen pagano, yo lo hubiera querido tener, no lo hubiera hecho, para así apretarle el cogote, ¿no? La historia no comenzó ahí. Eso es lo que debemos de ver. Es cierto, está esa narración. Es cierto, está esa versión. Pero la historia no comienza en Europa. La historia comienza en el paraíso. Es entonces que tenemos que ver todos los contextos para tratar entonces de arribar a una sana interpretación. En relación con esta versión, hay dos cosas que deben de llamar la atención. Uno, el tiempo cósmico no inicia aquí, en Europa, con el dios Frey. Principia con el origen del universo, principia en el paraíso. Y dos, esta versión del origen del árbol de la Navidad denota un sincretismo pecaminoso, el cual Dios siempre ha aborrecido. Isaías 2:6, por ejemplo, y si alguien nos ayuda y lo lee, Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente, tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Vean el reclamo del Señor. Están llenos de costumbres traídas del oriente. Entonces aquí encontramos un sincretismo. Lo que Dios odia precisamente es eso, la mezcla, para tener contentos a todos. Sin embargo, se debe ver el árbol que hoy llamamos de la Navidad como una tradición bíblicamente sólida, que no comenzó en el norte de Europa con los adoradores del dios Frey. Simplemente manifiesta la perversidad a donde ha llegado el hombre, el mal uso de las obras de la creación. Tampoco con San Bonifacio y otras tantas leyendas que rodean la historia del árbol de la Navidad y que, apropiadamente hablando, era el árbol de la vida, pero que hoy se le conoce como el árbol de la Navidad. Por lo tanto, es mi propósito en esta mañana hablar del árbol de la vida como el árbol de la Navidad. Para ello, pretendo en 3 pasos. Primero, presentar la imagen bíblica del árbol. Segundo,
Hablar del árbol de la vida en la representación temprana del cristianismo. ¿Cómo la hacía la iglesia apostólica? ¿Cómo lo hacía la iglesia patrística? Las aberraciones y las perversidades comenzaron con la iglesia papista. Eso es lo que debemos de entender. Y 3, el árbol de la vida en la sociedad secularizada contemporánea. ¿Hasta dónde hemos arrastrado ese símbolo con el cual Dios quiere que entendamos que Él es el sustentador de la vida? Hoy adornan los árboles como su regalada gana les da y como sus mentes locas se las imaginan. Cada uno según le viene y según le va. Entonces, primero, miremos la imagen bíblica que Dios da de el árbol. Dios representó las grandes cuestiones eternas ante Adán y Eva por medio de 2 árboles. Un árbol fue llamado el árbol de la vida. Estaba en medio del jardín del Edén. De hecho, fue un signo del pacto de la vida de Dios con Adán y Eva. El único otro árbol nombrado fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este fue el único árbol prohibido para nuestros primeros padres. Para entender el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal, debemos entender que Dios dio vida tanto a Adán como a Eva y les dio el árbol prominente de la vida como un don de la gracia, como una señal del pacto. Además, Dios hablaba personalmente con ellos. Su comprensión del bien y del mal podría provenir de una de estas 2 fuentes. Podrían aprender en fe de su Dios y Creador, o podrían desobedecer y buscar su conocimiento en el árbol prohibido. Esta mañana escuchaba a un predicador, no voy a decir su denominación, si fuera presbiteriano ya se los hubiera dicho, pero en su exposición afirmaba de Sudáfrica, el pueblo de Sudáfrica, en la punta cónica del continente africano. Decía que la universidad de ahí empezaron, en los seminarios, perdón, él me nombró los seminarios, empezaron a dar filosofía. Y esto entonces hizo que se viniera abajo todo. Un momento. ¿Qué filosofía? Si la filosofía era la de Platón y de Aristóteles, la de Hegel, la de Barth, la de Nietzsche, por lógico, se fue para abajo. Pero la filosofía cristiana, la que parte de la Escritura, ese es el problema, hermanos. Entonces el problema no es el árbol. El problema es qué representa para ti ese árbol. ¿Cómo admiras y respetas ese árbol? Es ahí donde nosotros debemos establecer esas diferencias. Satanás, por medio del engaño, presentó el pecado de la desobediencia como una elección clara. La tentación para Eva era la de jugar a ser Dios, elevarse al nivel de Dios y tomar su propia decisión personal sobre lo que está bien o mal. Este era el deseo detrás de su elección, de ser como dioses para determinar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Esta es la gran arrogancia del hombre. Pretender que él puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. De Adán se nos dice que estaba con ella y que comió. Compartió completamente la presunción de Eva. No leemos en un momento que se negara. No leemos en un momento que persuadiera a Eva.
de que estaban atentando contra el pacto de Dios. Simplemente dijo, hagámoslos. Nuestros primeros padres eligieron así buscar el conocimiento del bien y del mal desde la perspectiva de Satanás, en lugar de buscar el conocimiento del bien y el mal desde la perspectiva divina. ¿Qué pasó? Se hundieron a sí mismos y con ellos a la humanidad en el pecado. Entonces Dios les prohibió el árbol de la vida como un acto de gracia, porque si ellos hubieran comido del árbol de la vida, serían eternamente pecaminosos. ¿Y cómo estarían? El árbol de la vida no habría revertido la caída, pero habría dado vida a nuestros primeros padres en depravación. La gracia de Dios estaba en impedirles desde este fin, habiendo ya prometido un Salvador. Génesis 3:15. Después de la caída, pero ya con una visión obnubilada, la asociación de los árboles con la vida ha continuado, sigue, pero de una manera promiscua, de manera pervertida. Muchas culturas han adorado el árbol como un símbolo natural de la vida. Las costumbres se consideraron cultura, costumbres paganas. Las costumbres se consideraron cultura. Las posadas es cultura. El Día de Muertos es cultura. Por eso el gobierno los pone en el Zócalo, porque es cultura. Sí, es cultura, naturalmente, pero es una cultura caída. Costumbres paganas que incluso hicieron que el mismo Israel se desviara. Este es el gran problema, que también Israel empezó a adorar a los árboles, empezó a ver a los árboles como un altar, y todavía decían que alababan a Jehová. Jeremías 17:2 es un ejemplo. Si alguien allá afuera en galería nos lo lee, por favor. Jeremías 17:2, y aquí alguien que nos ayude a buscar Ezequiel 20:28. Jeremías 17:2. Manifestando esta situación. Y la otra cita, Ezequiel 20:28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y mirándolo, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, y allí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Dios había dado el altar. Es en ese lugar donde se debían de ofrecer los sacrificios. Pero no. Ay, es más bonito debajo de un árbol. Qué romántico. Ahí ofrecieron sus víctimas. Dice, sí, ofrecieron el cordero, pero no en el altar, no en el tabernáculo, sino donde a ellos se les dio la gana. Y todavía ofrecieron incienso, y todavía hacían oraciones como un servicio a Dios. Ese romanticismo, ese sentimentalismo todavía nos tiene apergollados. Quisiera entonces que adelante ustedes revisen el contexto de estos dos pasajes, pero no son los únicos, solo los puse como muestra. La imagen del árbol de la vida era originalmente una representación del don de Dios.
y una representación del pacto de su gracia. También se nos presenta la imagen del árbol de la vida en Proverbios. Allí se nos dice que la sabiduría es un árbol de vida, Proverbios 3:18, y que el fruto de la rectitud es un árbol de vida, Proverbios 11:30. La cruz de Jesucristo ha sido referida como un árbol. La cruz de Jesucristo representaba tanto nuestro árbol de la vida como, en cierto sentido, nuestro árbol del conocimiento del bien y del mal. Al igual que el primero, su producto de vida, como este último, instruye nuestra comprensión del bien y del mal. Y así, Apocalipsis sitúa el árbol de la vida en el centro del paraíso de Dios, la Nueva Jerusalén. Está en medio de la calle, es decir, en medio de la comunidad, y fue para la curación de las naciones. Fue alimentado por el agua de vida que procedía del trono de Dios y de su Cordero Jesucristo. El árbol de la vida de Dios fue un maravilloso distintivo de la vida verdadera en su salvación graciosa, que se nos rindió a las que no se rindió a las usurpaciones paganas. Este es en breve la imagen bíblica del árbol, la imagen bíblica que nosotros debemos de guardar, comprender, entender y enseñar. Ahora demos un salto, porque sería difícil ir a través de toda la historia, cómo ha sido mal usado el árbol. Pero damos un salto hasta el Nuevo Testamento. El árbol de la vida que seguía presente, latente en el pueblo de Israel. El árbol de la vida es la representación temprana del cristianismo, desde los tiempos apostólicos mismos. El arte cristiano, en la era temprana de la iglesia, conscientemente utilizó el árbol para representar la vida. A veces tal arte representaba la vida inmortal o la vida como un árbol de la abundancia de Dios. Los árboles a menudo se asociaban con imágenes del buen pastor o representaciones de la resurrección de Lázaro. Incluso hubo una pintura por ahí en donde se ve a Lázaro saliendo de la tumba y en el fondo de esa tumba el árbol de la vida. También era costumbre representar el árbol de la vida con un árbol verde al que se le colocaban flores y frutos, no esferas. Esta es la razón, aunque en una manera rudimentaria, ustedes ven ese cambio. Damos otro salto de más de 500 años y nos situamos en la Edad Media. En ella, el árbol era decorado para representar el paraíso del Edén. También se representaba la caída que culminaba con la promesa del Mesías, y a menudo fueron colocados antes de la temporada navideña y se contaban historias de Belén. Aquí entonces, el árbol de la vida empieza a colocarse en el periodo que hoy llamamos de Adviento. Y por eso entonces es que se le empezó a llamar árbol de la Navidad. El árbol es así una insignia del don de la vida de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación hasta la Nueva Jerusalén. Lamentablemente, en su pecado, el hombre ha usado el emblema del árbol de la vida para sus propios propósitos perversos. La aparición del árbol en la Nueva Jerusalén, según el Apocalipsis, obviamente significa que la señal del árbol sigue siendo aceptable para Dios. Ciertamente, ningún uso remoto europeo medieval del árbol era peor que los del antiguo Oriente Medio. Aunque secularizado, el significado esencial del árbol de Navidad sigue siendo uno de la vida en términos de la persona y obra de Cristo.
El árbol está decorado para representar la belleza del don de la gracia de Dios, la belleza de la vida. ¿No han escuchado hombres y mujeres amargados? Esta vida apesta, dicen. Qué visión tan corta. Perdonen que yo sea tan franco, y no voy a dejar de serlo. En una ocasión, no en esta iglesia, claro, una señorita me confrontó después de mi participación. Y yo le pregunté, porque la vi desde un principio, ¿por qué esos ojos de furia contra mí? Es que usted le da malas ideas a mis padres. No predicamos para una persona en particular. La proclamación de la palabra es para todos nosotros. Es para el mismo pastor, es para el consistorio, es para los padres de familia, es para la totalidad de nosotros como comunidad. ¿Cómo representaban entonces el árbol? Con frutas, como en la iglesia patrística. Se utilizaron durante mucho tiempo como decoraciones y representaban las abundantes bendiciones que cumplían las necesidades básicas de los hombres. La estrella o ángel en lo alto del árbol apuntaba hacia la naturaleza milagrosa del nuevo árbol de la vida de Dios, Jesucristo y su cruz. Entonces, hermanos, el árbol no puede ser rechazado como un símbolo puramente pagano. Cuando eso pensamos, lo único que enarbolamos, lo único que exhibimos es nuestra ignorancia de la historia. Como cuando algunos dicen que los catecismos fueron invento de los papistas. No encuentro reformador que no haya hecho su catecismo. Los catecismos comenzaron con los reformadores para instruir a los niños, para instruir a los jóvenes. Insisto, el árbol no puede ser rechazado como un símbolo puramente pagano, porque Dios no lo rechaza así en las Escrituras. Dios sí rechaza el uso perverso de la buena creación. El árbol tiene un vínculo muy directo con el mensaje de salvación providencial de Dios. Lamentablemente, también tiene un vínculo perverso con el ritual pagano, muy obsceno, de las cuales Nabucodonosor era un ejemplo de ellos. Toda la Navidad ha sido profanamente secularizada, pero no es el uso del árbol lo que tiene la culpa, es el hombre en su perversidad, las distorsiones que ha hecho. Su largo uso como parte de la celebración de la Navidad representa el hecho de que generaciones pasadas, después del Apocalipsis de San Juan, reclamaron ese uso para un uso santo como el que todavía muchos cristianos le dan. Finalmente vamos a ver el árbol de la vida en la sociedad secularizada contemporánea. Ahí estamos. Ese es el problema. Que solo estamos viendo ese contexto, que solo estamos viendo ese contorno, sin mirar hacia atrás, en dónde se originó, sin mirar hacia el futuro, en dónde está nuestra esperanza. El problema de nuestra celebración moderna de la Navidad no es su estrecha asociación con el árbol de la vida, sino su creciente separación de ese árbol de la vida, el Cristo encarnado. Dios redime al hombre y lo regenera su corazón para servirle. Entonces debemos conformar nuestro pensamiento, nuestras costumbres, nuestro actuar
todos ellos dirigidos por la sola palabra y la potencia iluminadora del Espíritu Santo. Si rechazamos el uso del árbol como algo profano por la manera en que ha sido utilizado perversamente por los hombres caídos, entonces los cristianos, escuchen, los cristianos nos estamos moviendo hacia atrás en una franca y cobarde retirada, abandonando la cabeza de playa que Cristo ha ganado con su cruento sacrificio. Si seguimos indolentes, si seguimos abólicos, estaremos ciertamente en una constante retirada y en una final rendición. Esto no puede seguir así. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras instituciones y la totalidad de nuestras costumbres debemos traerlas a los pies de Cristo, porque Él es el Señor de todo y de todos. En lugar de rechazar el árbol de la Navidad por su asociación con el paganismo, la tarea de la iglesia es recuperar la Navidad de las garras del secularismo. Debemos restaurar el uso del árbol de la vida a su verdadero propósito, hacia la celebración de Jesucristo y su advenimiento. La tarea profética de la iglesia es declarar la perfecta voluntad de Dios. Nosotros somos profetas para el mundo secularizado, y ahí está una oportunidad de profetizar. Cuando nos pregunten, oye, ¿por qué no fuiste? Ay, ¿cómo se llaman esos lugares donde hacen esferas? Chignahuapan. Muy bien, ya sabemos cuando se nos desaparece el hermano dónde anda. Fue por sus esferitas. Chignahuapan y el Tlalpujagua también. No, yo también he ido para allá, hermanos. Cuando nos pregunten, ¿por qué no vas a Chignahuapan? ¿Por qué no vas a Tlalpujagua? Mira, hay unas esferas rete bonitas. Sí, por cierto, unas muy preciosas. Pero nosotros somos profetas, porque Dios, y empezamos la explicación. Dice la Escritura que la iglesia es la luz del mundo, y una luz es para alumbrar las densas tinieblas del horrible pecado del hombre caído e irredento. Entonces nosotros debemos de ser esa luz y no ser arrastrados y no ser sumados a esa perversidad de este mundo secularizado. Concluyendo, hemos hablado del árbol de la vida en la Navidad. Mencionamos primeramente la imagen bíblica del árbol. Después, aunque de una manera sucinta, presentamos el árbol de la vida en la representación temprana del cristianismo. Y en tercer lugar, mencionamos que el árbol de la vida en la sociedad secularizada contemporánea se encuentra pervertida y que es nuestra tarea recuperarla, restaurarla y redirigirla. Dios todavía se ha guardado testimonio y nosotros estamos llamados para dar ese mismo testimonio. Los judíos tienen una fiesta que llaman el Tu Bishvat. Tu es el 15, Shevat es el nombre del mes del Shevat, que corresponde más o menos al mes de marzo de hoy, del calendario nuestro. El Tu Bishvat marca el inicio de la primavera en Eretz Israel, la tierra de Israel. Le llaman también Rosh Hashanah HaIranot, el año nuevo del árbol. Entre los sefaraditas, según el léxico del judaísmo de Jacob Newman, ellos hablan del árbol
como del árbol de la vida. El Tu Bishvat es una celebración entonces para el árbol de la vida. Diríamos, es la manera judía. ¿Cómo lo hacen? Es una fiesta familiar. Participa el padre, participa la madre, participan los hijos, participa toda la familia. Si tienen huerto familiar, salen a hacerle pues esas cositas que se le hacen, el hoyito, se les quita la hierba, se les arregla, se hace muy bonito. O van al campo y siembran árboles. Es toda una algarabía. Y comen en ese día los frutos propios de Israel, de la tierra de Israel. Es una manifestación de agradecimiento, de reconocimiento de cuánto dependemos de Dios y de que todo lo que tenemos es por Dios. Aunque no se refiere al árbol, pero sí se refiere a una manera gráfica de gratitud. Los peregrinos en Estados Unidos con el Thanksgiving Day, ¿qué hacen en ese día? ¿O qué hicieron los primeros? Porque los de hoy, de todos los frutos, de toda la cosecha, como si fuera su Shavuot, comieron de esos frutos y dieron gracias a Dios, porque estaban a punto de perecer de inanición. Pero Dios, en su gracia y con ayuda de los indígenas de ahí, lograron sobrevivir. Son imágenes que apuntan, que señalan hacia la gracia sustentadora de la providencia de Dios. Jóvenes, algún día serán padres. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos? Si ustedes no siguen ahora a sus padres, ¿qué serán de nuestros nietos? Cero. Nuestros bisnietos, -0, si existen. Bueno, luego el matemático que nos diga. Y nuestros tataranietos, hasta que se levante una generación que ni conocía ni temía a Jehová. Hacia allá vamos. ¿Hacia allá quieren que vayan sus hijos? Les estoy hablando ahora a los padres, aquí. Vean de por sí a dónde hemos aventado a nuestros hijos. Ahora, ¿a dónde ellos los aventarán? Y nuestros nietos, ¿a dónde aventarán a nuestros bisnietos? El primer pecado es nuestro. La primera congoja debe de ser nuestra. El primer signo de arrepentimiento debe de ser nuestro. ¿Dónde está su hijo? No me diga, está trabajando, perfecto. ¿Hoy es día de trabajo? ¿Dónde está su hijo? No sé si hoy haya juegos de fútbol. Vean, entonces, como si nosotros tenemos mucha parte de esa culpa. El árbol de la vida es una señal de la fuente donde emana la totalidad de nuestra vida. Dios dio señales a su pueblo y dijo: cuando pregunte tu hijo. Cuando atravesaron el Jordán, Dios ordenó al pueblo de Israel que juntara 12 piedras para que fueran la señal, dice, para que sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren, ahí está, a los primeros que tenemos que instruir, a los primeros que tenemos que evangelizar. Josué 4, del 6 al 7. Sería bueno que leyeran todo el capítulo. Pero no es el único lugar, hermanos. Éxodo 13, 14, ¿alguien lo puede leer? Éxodo, capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Era con respecto al Pesaj o al Pesaj. Cuando mañana te pregunte tu hijo,
¿qué es esto? Le dirás. ¿Ya tiene su árbol, hermano? ¿Adornado como Dios manda? Claro que cuesta trabajo, hay que sacar cosas, hay que limpiarlas, hay que prepararlas. Y eso lleva mucho tiempo. Y no se diga la recogida. Pero no amamos a nuestros hijos. No amamos a las siguientes generaciones. No amamos a nuestros nietos. Imagínense que nos visitan nuestros nietos y no ven árbol, no ven nada. Lo primero que se van a extrañar y van a preguntarle a la abuela: oye, abuelita, ¿por qué no pusiste hoy árbol? Entonces vean cuánto papel tan serio jugamos nosotros los adultos. Si nosotros no tomamos ese nuestro papel, no se queje entonces. ¿Cuál va a ser la reacción de sus hijos? Ellos menos le enseñarán a sus hijos, ni los hijos de sus hijos a los otros hijos. Así, hasta que otra vez, insisto, se levante una generación que ni conocía a Jehová, ni amaba a Jehová. Ezequiel 37:18. Alguien que nos lo lea, por favor. Ezequiel capítulo 37, versículo 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Otra vez. Gracias. Sí, gracias. Otra vez. 37:18, sí. Cuando te pregunten los hijos. Sí, ese. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? No había PowerPoint, hermanos. ¿Pero qué le pide el Señor? Hazte una maqueta de la ciudad de Jerusalén y acuéstate de este lado tantos días y acuéstate del otro lado, y cuando te pregunten, diles. Y entonces aquí lo que encontramos igual es una señal. Y entonces el pueblo decía: ¿no nos vas a decir qué significa esto? Esas son las señales, hermanos. Esas son las razones. Qué triste ha de ser esa vida plana, llana, insípida. ¿Cómo vivirán esos hombres y mujeres que no celebran el fin de año, que no celebran el año nuevo, que no celebran nada, ni su cumpleaños, ni nada? Guácala, yo no quisiera enfrentarme con uno de ellos. Una vida triste, hermanos, sin significado, sin rumbo, sin metas, sin raíces, sin historia, sin futuro. Un simple gusano del universo. Hermanos, para finalizar, porque no es la única, son muchas las imágenes. Vean en las escrituras la serpiente de bronce en el desierto. El pueblo estaba haciendo en una peste, hermanos. Vean, una peste. ¿Y qué les dijo el Señor? Miren esa serpiente. Era una señal de hacia dónde debieran de ver: a Dios, no a la OMS, a Dios. Y el que mirara, ¿qué pasaba? Se sanaba. Pero después otro rey la mandó a derribarla y la destruyó. ¿Por qué? Porque ya la estaban idolatrando. Cambiaron el orden. Es lo que pasa con el árbol, hermanos. Nosotros debemos de darle entonces el uso correcto. Así que, padres de familia, abuelos, los que son como yo ya abuelos, vean cuánto compromiso tenemos. Ya estamos cansados. Corremos el riesgo de que al subirnos a la escalera para poner la estrella, nos caigamos y allí terminen nuestros huesos. Pero por amor a nuestros hijos, sigamos con esa bella tradición cristiana. No esa, todas las que sean. Porque ese es nuestro deber, por amor a nuestros hijos.
por amor a nuestros jóvenes, por amor a nuestra iglesia. Oremos. Buen Dios, buen Padre, gracias por tu palabra, que nos da significado, aliento para vivir, razones para hacer las cosas. Y aunque no vemos, como tu hijo Pedro decimos, pues no hay nada, pero porque tú lo dices, en tu nombre echamos las redes. Ayúdanos como adultos a ser un vivo ejemplo para las generaciones jóvenes. Y no te abandones de nuestros jóvenes. No los dejes solos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo haga esa obra en sus corazones para que ellos sean los siguientes profetas a este mundo perdido. En Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a ponernos en pie para responder a nuestro Dios por lo que hemos escuchado. Primeramente entonando un himno. Vamos a entonar el himno 68, otra vez naciones escuchar, de la misma sección que el anterior himno, la tercera, Jesucristo su nacimiento, letra por Eleazar César Pérez y música por John J. Thomas. Jesús,